¿Hay un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro por parte del Consejo Nacional Electoral? A esto respondió su presidente César Lorduy en Mañanas Blue. Para absolutamente nada. Valga la oportunidad de tu importante pregunta para precisar. Todos y cada uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tienen sino respeto por la institución de la presidencia. No tienen sino respeto por la figura del presidente de la República. Algunos tenemos más aprecios que otros, pero todos dentro del respeto que merece el presidente de la República. No puede haber un golpe de Estado cuando el Estado de Derecho es el que se le está dando cumplimiento. Nosotros estamos cumpliendo con la ley, con la Constitución, y solamente podría predicarse un golpe de Estado, cuando la actuación de alguien esté por fuera de ese marco jurídico. En este caso no lo estamos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El secretariado de las FARC quiere una sola sentencia por sus crímenes y por eso está renunciando a su presunción de inocencia. El ofrecimiento llega después de casi 8 años de la firma del acuerdo de paz, que está firmado este documento por 7 exjefes de la guerrilla, entre ellos el que fue su último máximo comandante, alias Timochenko. Lo que piden es ser declarados máximos responsables de todos los hechos ocurridos durante, con ocasión y en relación directa con el conflicto armado realizados por el personal que estaba a su cargo, es decir, la base guerrillera, pero además que todos los procesos y sentencias que están en la justicia ordinaria y los procesos y condenas ocurridos fuera del territorio colombiano sean asumidas por la justicia transicional. Entre lo que aceptarán están los delitos de violencia sexual y esclavitud, de los más graves. Allí están los trabajos forzados a los que sometieron a las víctimas, especialmente del secuestro, y que de momento se han negado a aceptar. Si la JEP les dice sí, estaríamos frente a una amnistía más amplia posible y tendrían que emitir una única resolución de conclusiones y una única sanción propia que va de 5 a 8 años. Muchos podrán pensar que se está resolviendo la crisis de falta de agua en la ciudad, pero no hay nada más alejado de la realidad. A pesar de los aguaceros recientes, nada que mejora el nivel de los embalses de Chingaza, que ya están a 43,3%, a solo 7% del famoso día cero, que es el límite que puso la alcaldía para tener que aumentar el racionamiento de agua para que cada día sean 2 turnos con corte del servicio. La razón de esta situación es que los intensos aguaceros presentados en la ciudad durante la última semana no caen con la misma fuerza en la zona de Chingaza, pero sí transmiten a la gente la falsa sensación de que todo está resuelto y entonces ahorramos menos agua. Y esta situación es la que hace que la gerente del acueducto, Natacha Avendaño, le advierta a la ciudad que en diciembre, que es un mes en el que puede aumentar el consumo, pues en la capital del país se tendría que enfrentar una jornada de doble racionamiento si los niveles de los embalses siguen con una tendencia a la baja. En el Senado de la República fue radicado el proyecto de reforma a la justicia propuesta por el Gobierno Nacional. Esto por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la fiscal general, Luisa Adriana Camargo. Lo que quisimos fue, en un tiempo corto, pero con un estudio serio, proponerle al país una reforma pequeña, una reforma sustancial, que en unos pocos artículos nos permita dinamizar 2 cosas: los mecanismos premiales y todos los mecanismos de terminación anticipada del proceso. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9:05, hay tiempos que se agotan, entre ellos el de la evacuación de quienes están en Tampa y en otras ciudades y condados en la zona en la que impactará el huracán Milton en la tarde de hoy. Juan Camilo. La evacuación tiene que ser completada esta mañana, Ricardo, es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente aviso público. Se acaba el tiempo para esas personas que se encuentran en el área donde se
presume que el huracán Milton tocará tierra esta noche, en la madrugada del jueves también, entre esta noche y la madrugada del jueves. Recordemos, categoría 4, vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora en estos momentos. Se encuentra alrededor de unos 400 kilómetros al suroccidente de Tampa. 9 condados concretamente fueron los que se decretó la orden de evacuación, y si se suma órdenes de evacuación de carácter obligatorio y también llamados de evacuación voluntario, son alrededor de 5.5 millones de personas los que estaban bajo esos llamados por parte de las autoridades, Ricardo. Entonces, quienes no hayan evacuado y estén ahí en la zona, tienen hasta esta mañana, hasta el final de esta mañana para lograrlo. Sí, la pregunta es, Juan Camilo, ¿qué pasa con los que no evacúen a pesar de que hay orden? No, está claro. La orden es... Asume la responsabilidad. No mueres, porque es que lo de los vientos son realmente muy, muy fuertes. Y la marejada que según los expertos que hemos podido ver en las va a ser unas horas, olas altísimas. Sería lo que perjudicaría con más intensidad en la costa oeste de la Florida, que es el sitio por el que va a ingresar el huracán Milton en la noche de hoy o en la madrugada de este jueves. El comisionado de Miami-Dade Distrito 12 es Juan Carlos Bermúdez. Están en reuniones permanentes, están evaluando la situación. Señor Bermúdez, buenos días. Gracias por estar en Blue Radio para Colombia. Buenos días a ustedes y saludo al equipo completo y a los radioescuchas. Gracias, señor Bermúdez. ¿Cómo están asumiendo en Miami-Dade esta situación de contingencia por la llegada del huracán Milton? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es prepararnos obviamente para el impacto que vamos a tener aquí indirectamente, mejor dicho, ¿no? Porque obviamente si hubiera cambiado un poquitico más hacia el sur, creo que el impacto hubiera sido más severo para nosotros, pero por ejemplo en las personas de la tercera edad o las personas que viven en casas móviles, que quieran ir a sitios que son más seguros del condado, hemos abierto esos sitios, hemos dado también arena, ¿no?, para rellenar por si hay inundaciones, hemos bajado los canales, el estado de la Florida y lo que se llama South Florida Water Management District ha bajado los canales sustancialmente, porque lo que esperamos es el impacto obviamente esta noche y a empezar del jueves, y esta tarde actualmente tendremos más vientos, lo que esperamos. Hay personas que están viniendo de Tampa también, sí que obviamente la área de Tampa, Sarasota, ¿no?, que va a ser más impactada directamente. Este huracán se supone que como va a cruzar la península, los aeropuertos de Tampa, que el aeropuerto de Tampa ya cerró, pero el aeropuerto de Orlando va a cerrar. Nuestro aeropuerto se mantiene abierto. Precisamente pensamos que con algunos vuelos van a ser impactados, en particular si son hacia las ciudades como Orlando y Tampa, ¿no? Pero fuera de eso creo que estamos los puentes los hemos cerrado, cual quiere decir que ya no pueden entrar o salir barcos tampoco, porque sí puede haber secuelas y esperamos que haya mucha lluvia y viento sustancial, no de huracán, pero de 39, 40 millas por hora. ¿Hay alguna zona de Miami-Dade que vaya a ser evacuada? No, en este momento no hemos evacuado ninguna zona específica, simplemente sí se ha abierto algunos sitios para los que quieren, en particular los que viven en áreas más bajas, ¿no?, cerca de la bahía, pero en este momento no hay ninguna orden específica. Cuando nosotros si estuviéramos bajo lo que le dicen un hurricane warning en vez de un hurricane watch, entonces ya hubieran zonas, las más bajas en particular, que tuvieran que evacuar, pero y creo que del condado Palm Beach hacia abajo no vamos a tener esa orden, aunque todos estamos, incluyendo nosotros, bajo la orden de emergencia. En alerta. Señor Bermúdez, ¿el aeropuerto de Miami podría ser cerrado temporalmente en algún momento en las próximas horas? Siempre es posible, pero tuviera que ser que los vientos fueran muy severos. Hablando con el director del aeropuerto, el señor Coutier, él nos ha indicado que en este momento va a haber un cierre del aeropuerto. En el puerto sí no están entrando, se va a hacer, no se va a cerrar, pero no se va a permitir barcos nuevos que entren, ¿no?, hasta probablemente el viernes por la mañana, y eso es esperado porque no debe haber, uno nunca sabe lo que puede pasar en el mar, ¿no? Sí ha habido algunas aerolíneas que han cancelado algunos de sus vuelos, pero eso es más decisiones de las aerolíneas, no del aeropuerto. Sí, mire, también se habla sobre lo que puede ocurrir y la contingencia frente a los cruceros.
Sobre todo hay unos sitios particulares, los puertos que están ubicados en zona de Puerto Cañaveral, en la zona de Fort Lauderdale, pero también más abajo en Miami. ¿Se verá impactado el servicio de cruceros por cuenta del paso de Milton? Hasta ahora el único impacto que ha tenido es que si el crucero está volviendo no puede entrar, pero la mayoría de los cruceros vienen y llegan los fines de semana, así que no creo que el impacto va a ser muy severo. Un factor siempre en estos huracanes para nosotros en el suroeste del estado es el puerto de Fort Lauderdale, que es donde viene el petróleo, ¿no? En nuestra área no ha habido ese impacto porque se sigue entrando y recibiendo el petróleo, pero obviamente, como ustedes mencionaron, un poquitico más hacia el norte, el puerto de Port Canaveral sí va a tener un impacto, porque obviamente cuando el huracán cruce el estado, que es algo que no ocurre muy a menudo, ¿no? De esta manera, donde cruza por el centro del estado, va a tener un impacto directo a Orlando también, al área de Melbourne. O sea, va a empezar por el oeste, pero va a cruzar el estado y salir al otro lado del Atlántico. Sí, y va a pasar hacia el otro lado y allí seguirá su rumbo y se perderá en el Océano Atlántico. Saldrá de la zona cercana a la Florida y se dirigirá hacia el Océano Atlántico. Señor Bermúdez, quiero hacer una última pregunta. ¿Cuántas personas han llegado desde Tampa y desde otras ciudades, desde otros sitios en los que sí habrá un impacto directo del huracán Milton hacia Miami-Dade, quiero decir? Mira, muy buena pregunta y no te puedo decir un número, no le puedo decir un número específico, pero hemos visto un incremento en el tránsito en la I-75 y el Turnpike viniendo hacia el sur de la Florida. Yo sé que los hoteles, una de las cosas que la Fiscalía del condado ayer dejó claro es que no queremos que los hoteles abusen de este momento donde vienen personas que están saliendo del área de huracán, ¿no? Y estamos muy a tanto de que no se abuse del precio, lo que se le dice en inglés price gouging, ¿no? Subir los costos cuando las personas están saliendo del área de Tampa. Y nosotros como condado tenemos, por ejemplo, hoy por la mañana va a ir hacia el norte nuestro equipo de respuesta de emergencia de nuestro departamento de bomberos, que son aproximadamente entre 80 y 100 hombres y mujeres que son expertos en cuando hay un impacto de esta manera, en ayudar a encontrar personas, etcétera. Y nuestro condado, que es el condado más grande de la Florida, obviamente tenemos un equipo sustancial. La compañía también, Florida Power and Light, que se encuentra en gran parte también aquí en el sur de la Florida, se está preparando para sacar, creo que son 17,000 empleados que van a ir a esa área para asegurarnos que el poder y la electricidad vuelva lo más pronto posible, ¿no? La energía, mejor dicho. Sí. Pero este es un huracán que esa área, acuérdense que el huracán Helene ya tuvo un impacto en esa área y ahora es el segundo, uno atrás del otro, en un área que por muchos años no ha tenido este tipo de impacto. Nosotros aquí en el sur de la Florida aprendimos mucho del huracán Andrew, si ustedes se recuerdan, en el año 92, que 92, fue claro, el más severo en la historia en ese momento. Y por ejemplo, los códigos de construcciones se cambiaron aquí, pero no se han cambiado en el resto del estado. O sea, el código de construcción del condado de Miami-Dade es más fuerte que el resto del estado. Yo creo que ahora el resto del estado va a tener que empezar a analizar algunos de estos temas similar que nosotros lo hemos tenido que analizar por la experiencia que tuvimos en el pasado. Sí, una experiencia dolorosa con el paso del huracán Andrew por esa zona de Miami-Dade en 1992. Don Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade Distrito 12, gracias por estos minutos en Blue Radio para Colombia. Bueno, gracias a ustedes y que salga lo mejor posible todo en medio de la contingencia del paso de Milton. 9:15 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Riesgo de apagón a la vista, alerta que lanzan los gremios de energía del país ante las bajas lluvias de los embalses y la falta de gas natural para garantizar la totalidad de la demanda nacional, con un faltante que va a ser del 12% a partir del 1 de diciembre, es decir, ya a la vuelta de la esquina, y que crecerá hasta llegar al 30% a finales de 2025 y durante 2026, según el comunicado conjunto que lanzaron ayer Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, obligando al país a tener que importar gas antes de lo pensado para atender la demanda de hogares, industrias y comercios que hasta
hasta el momento habían podido abastecerse con el gas natural doméstico. De hecho, el único gas que se trae de afuera es exclusivamente para 3 termoeléctricas de la costa que generan energía térmica, gas licuado, que desde 2017 se trae a través de barcos desde Estados Unidos o Trinidad y Tobago y que luego se transforma y regasifica a través de una planta de licuefacción en Cartagena. SPEC, Sociedad Portuaria El Callao, subsidiaria de Promigas y única terminal de regasificación de gas licuado en Colombia, que para colmo de males, maldita ley de Murphy, tiene que entrar en mantenimiento a finales de este mes, concretamente entre el 24 y el 28 de octubre. En la última sesión de la reforma laboral se aprobó un bloque de 10 artículos entre los que se incluyen las garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Esta establece que los trabajadores y organizaciones podrán acudir ante un juez del trabajo para obtener protección judicial frente a presuntas conductas antisindicales. 9 de la mañana, 17 minutos, Víctor. Me dicen que ya comenzó la Junta Extraordinaria de Ecopetrol, en la que, entre otras cosas, van a hablar del futuro de su presidente Ricardo Roa Barragán, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir la investigación como gerente de la campaña Petro Presidente por posible violación de los topes en la financiación. No estoy viendo muy firme al doctor Roa frente a la presidencia de Ecopetrol. Ese es un dato muy importante, Ricardo, no menor por tratarse de la empresa más importante del país. Arranca entonces esta reunión extraordinaria, yo diría que es solo para tratar ese tema, Ricardo. La situación en la que queda el presidente de la compañía, Ricardo Roa, tras la apertura de esta investigación y el pliego de cargos por cuenta del Consejo Nacional Electoral por las irregularidades, como hemos venido comentando esta mañana, en la financiación de la campaña presidencial, Petro Presidente, y pues cuyo gerente era él, el doctor Roa, como pues hemos destacado. Terminada, Ricardo, lo único que sabemos es que terminada esta reunión de junta habrá un pronunciamiento a los medios de comunicación, a la opinión pública y al país en general, en momentos en que Ecopetrol, entre otras, la está pasando muy mal en los mercados. Acaban de abrir los mercados, Ricardo, quiero contarle, en Wall Street la acción de Ecopetrol, o el ADR como se le llama allí, se sigue desplomando. Hoy baja 1% en estos primeros minutos de negociación, $8,58, marcando mínimos otra vez desde los momentos más críticos por la pandemia. Abre la Bolsa de Valores de Colombia, también bajan las acciones de Ecopetrol 0,27%, están a punto de romper a la baja los 1.800 pesos y pues todo el mercado está pendiente del futuro del presidente Roa, que se podría estar definiendo en esta junta extraordinaria. Mire, y es que como las redes tienen memoria, Paola, en abril de este año el doctor Ricardo Roa estuvo en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Y el doctor Roa decía, Paola, que él no tenía ningún tipo de investigación formal y que si eso llegara a ocurrir sería el primero en dar un paso al costado para no afectar a la empresa. Yo no sé si ese momento llegó. Escuchemos lo que dijo en su momento el doctor Roa. Pez muere por la boca. Escuchemos. No le puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí hoy no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no encuentro en la Fiscalía, ni he sido citado a la Fiscalía, ni a la Contraloría, ni a la Procuraduría, ni al Consejo Nacional a responder por una apertura de investigación que le hayan hecho a Ricardo Roa Barragán. Si ustedes las tienen, por favor, muéstrenmelas. Y he hecho el compromiso honesto, transparente y tranquilo que les comparto. Con la Junta Directiva cuando me entrevistaron, con la Junta Directiva cuando me nombraron, con la Junta Directiva nueva que la persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, ejercicio de relacionamiento entre los accionistas, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme hablado sin necesidad de que nadie me lo pida. Ni mi propia junta, ni el presidente, ni el Congreso. Yo tengo la capacidad suficiente, mi forma de ser y de actuar en mi historia de 64 años que tengo es así de transparente, senador. La gran pregunta, Paola, que hoy le están haciendo en redes sociales al doctor Ricardo Roa es si ese momento llegó, si de repente él considera que el pliego de cargos en su contra es el momento para decirle adiós a la presidencia de Ecopetrol. Lo que pasa, Paola, es que obviamente el hombre de las galletas, el que sabe, el que le conoce las tripas al monstruo,
de la campaña es Ricardo Roa, ¿no? Entonces tenga en cuenta ese pequeño detalle para saber que lo van a proteger hasta el final. Digo, desde el gobierno. El de la sartén por el mango. Pero claro, es decir, si nosotros aquí hemos pensado que Benedetti es intocable, más intocable que Benedetti puede llegar a ser Ricardo Roa. Por eso el quid del asunto, pero aquí lo que está en juego, Ricardo, más allá de cualquier cosa, sí es el futuro de la empresa más importante que tenemos nosotros los colombianos, la vaca lechera por excelencia para el Estado colombiano y para millones de accionistas, porque no es sencillamente los 230.000 o 250.000 que tienen acciones directas de Ecopetrol, sino que recuerde usted, los grandes accionistas minoritarios de Ecopetrol son los fondos de pensiones. Ahí están Porvenir, Scandia, Protección, están todos y entonces dice usted, bueno, ¿y qué va a pasar? Ya lo había advertido Control Risk, que recuerde usted fue la firma que contrató un comité de auditoría interno de la empresa, claro, a petición de la anterior junta directiva, y ese informe era clarísimo. Mire, sí, efectivamente todas estas indagaciones y ya hoy pues pliego de cargos contra el presidente de Ecopetrol puede llegar a tener un efecto reputacional sobre la empresa y más allá de eso, sobre la confianza de los inversionistas en la compañía. Es que mire, Ricardo, me parece que ya no hay nada más que agregar ni que decir, pero la palabra una vez mañana, más pues la tendrá el presidente. El presidente Gustavo Petro, que es en últimas quien puede. Claro, pero la Junta. Sí, pero recuerde que el presidente Gustavo Petro es el que manda y tira línea a la Junta, como lo acabamos de ver con el reversazo en el negocio con la Oxy. Entonces, en últimas, es una decisión del presidente y está clarísimo que Ricardo Roa tiene muchísimo más blindaje que un hombre Paola, como Armando Benedetti, que mejor dicho no se cae ni de casualidad. El fusible, Luis Ernesto, en cualquier caso es Ricardo Roa, en la investigación del Consejo Electoral. Al final, quien va a tener que responder directamente es Ricardo Roa, porque él es el que conoce la criatura por dentro. Es que nosotros esta mañana tuvimos un debate sobre si el CNE podía investigar al presidente, y ahí hay una discusión de fondo, pero lo que no está en discusión es que el CNE sí tiene la facultad para investigar al gerente de la campaña, para investigar la financiación de la campaña. Y la verdad es muy difícil en un proceso que tiene semejante relevancia política para el país, trascendencia, uno estar al tiempo gerenciando la empresa más grande del país con todas las retos, desafíos que enfrenta Ecopetrol y a la vez defendiendo al presidente. Y como el presidente ha dicho, tienen tranquilidad sobre la financiación, pues es muy importante que el entonces gerente se consagre a esa labor. Es muy, digamos, situación muy difícil en la que se encuentra el presidente de Ecopetrol, y creo que claro, pues este es el activo más importante de todos los colombianos, al margen de si a uno le gusta el presidente Petro, no le gusta, o le gusta el doctor Ricardo Roa, pues yo creo que lo responsable es proteger ese activo por encima de cualquier cosa, que de ahí sale la plática para todos los programas sociales de este país. Así el presidente Petro esté en la idea de quitarle a Ecopetrol su origen, su función principal, y llevarlo a otros tipos de negocios como la inteligencia artificial, Andrés. Mediante un exorcismus que tiene que hacer la compañía, ¿no? Pero ese exorcismo, lamentablemente, Ricardo, y digo lamentablemente para el presidente, creo que va a tener que empezar por la figura de Ricardo Roa, porque mire, es que aquí lo hemos dicho muchas veces en tantos años de programas, cada vez que un funcionario público está involucrado en un escándalo importante, siempre lo hemos dicho que lo mejor es que se defienda desde afuera. Por un lado, porque a veces la defensa en esos procesos es tan compleja que termina requiriendo todo el tiempo y la atención de la persona, y entonces las funciones de su cargo quedan un poco descuidadas, pero por otro lado, porque el cargo y la entidad a la que representa termina de alguna manera contagiándose de eso. Yo sí creo que lo mejor es que como el presidente de Ecopetrol es la persona que está en la primera línea de responsabilidad con este tema, con todos los temas de la campaña, porque es que era el gerente de campaña, es la persona cuya firma está en absolutamente todos los documentos, es mejor que se defienda ya desde una posición personal. Pero 9:25 minutos, Mara Consuelo, mientras estamos hablando de todo este episodio, me llama la atención una cosa, y es que, entendiendo que el canciller Luis Gilberto Murillo está fuera del país, quien ha asumido el liderazgo desde la Cancillería para defender al presidente Petro sobre lo que está pasando en el Consejo Electoral es el vicecanciller Jorge Rojas, que es políticamente muy cercano al presidente Petro, y están citando a esta hora una declaración del vicecanciller desde el Palacio de San Carlos sobre
el proceso en el Consejo Electoral. Pero es que además lo anunció el presidente, él pidió una reunión con el cuerpo diplomático, o sea que el que debe estar instando a los representantes del cuerpo diplomático para esa reunión es precisamente el doctor Jorge Rojas, que siempre ha sido muy cercano y muy militante en las huestes petristas, fue secretario de Integración Social en varias oportunidades, renunciaba y volvía y entraba al gobierno cuando el presidente ocupaba el cargo de alcalde. Pero volviendo al tema de Ecopetrol, yo creo que sobre la permanencia, pues hay consenso, inclusive aquí en la mesa de Blue Radio. Yo creo que lo más grave, además, es la pérdida de valor de Ecopetrol, porque en algún momento se quiso hablar y atribuirle la pérdida de valor de Ecopetrol a los vaivenes del precio del petróleo. Y resulta que Petrobras, con el mismo precio internacional del petróleo, la empresa brasilera, ha aumentado su valor en 28% en 2 años. Motivó, entre otros, guerra en Oriente Medio. Correcto. Aumento del precio del crudo. Mientras que Ecopetrol ha perdido en 2 años el 38%. Y yo creo que eso obedece precisamente a malas decisiones y a la falta de foco del gerente por estar pensando en otras cosas. Es que María Consuelo y Ricardo, Aurelio, lo que ocurrió la semana pasada fue muy evidente. La semana pasada, para no irnos muy atrás, la semana pasada el petróleo se disparó 10%, el Brent, por las tensiones en Oriente Medio, y la acción de Ecopetrol quieta, no subió, se quedó en 1.900 pesos, por debajo de 1.900 pesos. Y ayer hubo una desplomada muy fuerte en la cotización del petróleo, y ahí sí echó para abajo la acción de Ecopetrol. Claro. Tendencia bajista que se prolonga por la jornada de hoy, y eso dice muchísimo de la desconfianza que tienen hoy los mercados. La Junta hoy, Ricardo, volviendo al tema de Junta, pues tiene estos escenarios: o lo respaldan al doctor Roa, o le piden que se haga a un lado y se materialice uno de esos escenarios de control risk, como lo mencionaba Paola, o que él mismo renuncie voluntariamente para no afectar la reputación de la empresa y afectar la operación de la compañía con sus partes interesadas. Pero eso es lo que están debatiendo en este momento en la Junta. Plena Junta de Ecopetrol, Aurelio, hasta ahora se define el futuro de Ricardo Roa. Sí, yo creo, Ricardo, que su tocayo Roa no tiene ya cómo mantenerse en la presidencia de esa empresa. Y no solamente porque esté investigado, es que es la sumatoria, es la acumulación de una serie de factores negativos que puede tener como espoleta esta investigación que le abre. Él mismo lo dijo en las declaraciones que escuchamos: si a mí me abre una investigación, yo veré, pero yo creo que no lloveré. Es que, Ricardo, no se le olvide que esta es una empresa internacional, esta es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street. Es decir, todas estas cosas las está leyendo el mercado y es un detrimento patrimonial. A mí me parece no solamente que, es decir, la conclusión de la reunión de la Junta de Ecopetrol, que también ya bastantes problemas tiene, según muchos salpicados en cantidades de intereses cruzados, la conclusión tiene que ser que Ricardo Roa se va de la presidencia de Ecopetrol. No hay cómo sostenerlo, no hay cómo defenderlo. El presidente Petro puede movilizar al país para defender su fuero integral, pero Ricardo Roa sí no tiene fuero integral, o nos van a trasladar el fuero integral del presidente de la República. Ahora resulta que el presidente de Ecopetrol también tiene fuero integral, y ahí sí creo que entramos a un pantano pues de desplicencia frente a un patrimonio valiosísimo para el país. Usualmente, que no puede estar sujeto a estos vaivenes. Aurelio, los gerentes de campaña son los fusibles, son los que responden en los casos por las irregularidades en la financiación de las aspiraciones políticas. El presidente Petro amanece hoy muy activo en sus redes sociales, 5 mensajes en su red social X y 16 retweets. El plato fuerte, por supuesto, del presidente Petro hoy en sus redes sociales es denunciar lo que él considera es un golpe, el golpe de las corbatas por parte del Consejo Electoral. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, el golpe de las corbatas, el golpe de Estado, el golpe blando, que es como lo califica el presidente de la República, Gustavo Petro, es la razón de la mayoría de los 16 retweets y los 5 trinos que ha hecho el presidente de la República hoy en su actividad en redes sociales. De los 5
5 mensajes escritos por él. Ha hablado de la incautación de 4,3 toneladas de cocaína, ha hablado de salud y de cómo el Ministerio de Salud está contratando hospitales públicos, pero ha hablado sobre todo de este tema y de la decisión del Consejo Nacional Electoral, con 2 mensajes que le voy a leer completos. El primero, escribió el presidente Gustavo Petro: el comandante en jefe constitucional de la Fuerza Pública de Colombia es el presidente de la República. Atrás quedó el tiempo en el que llevaban con hambre el soldado a luchar. Hoy, porque entregamos dignidad, pedimos dignidad para el pueblo. Jamás obligaremos a un joven uniformado a alzar sus armas contra su familia, su gente, su barrio y su pueblo. Los que ordenaron desde las corbatas y los escritorios asesinar a jóvenes y deshonrar el uniforme y su bandera no volverán. Mi orden no es levantar armas contra el pueblo, escribió el presidente. A propósito, eso también lo dijo en la locución presidencial. Recuerde usted que el presidente Petro aseguró ayer que la orden está dada a las fuerzas militares para no atacar o responder ante las movilizaciones que el mismo mandatario colombiano ha convocado. Y finalmente, ya un tema más de fondo, respondiéndole al propio presidente del Consejo Nacional Electoral, al magistrado Lorduy, el presidente escribió: esta es la trampa de Lorduy. Claro que el Consejo Nacional Electoral no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito que no he cometido. Se me hará un juicio por dignidad cuando se me sobrepasa ningún tope de la campaña. El presidente, que sigue diciendo que en su campaña no se sobrepasaron los topes. Finalmente el mensaje termina: la estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez, copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras. Se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas, dice el presidente. 9:32, ahí está otra discusión que abre el presidente. Él dice que viene un juicio político. La norma dice que no tendría por qué haber investigación penal cuando se sobrepasan los topes de la campaña. Otra cosa es si hubiese una financiación de origen ilegal. Ese sería otro cantar, pero es parte de las municiones políticas que usa el presidente para llevar y agitar a sus bases en este momento de la coyuntura política del país. Entre la estrategia del presidente está también convocar a todos los embajadores en Colombia para denunciar un supuesto golpe de Estado. Se refirió a lo que está pasando en Colombia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que por lo visto se va a convertir en una aliada estratégica del gobierno del presidente Petro, como ya lo es, al menos con su silencio diplomático, en el caso de Nicolás Maduro. ¿Qué dijo la presidenta de México sobre el caso Colombia, César Moreno? Hola, Ricardo. Es que anoche recordemos que ese mensaje que envió el presidente Gustavo Petro también, no solamente fue para el país, sino también para el mundo. Pues hoy ya arrancó la solidaridad con el presidente colombiano. Al empezar su conferencia de prensa, conocida ya como la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le reiteró a Petro su apoyo. Remarcó que la investigación en su contra se trata de una injusticia. Esto fue lo que dijo la recién posesionada presidenta de México. Quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, 2 años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia, y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia es parte de nuestra política. Petro, recordemos, Ricardo y oyentes de Blue Radio, fue a la investidura de Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre y ya en repetidas ocasiones han hecho hablar de su amistad, sobre todo por parte de Petro. ¿Se acuerdan cuando estaba en México y el presidente colombiano dijo, abro comillas, mañana, es decir, refiriéndose a esa fecha, 1 de octubre, martes, se reemplaza el gobierno por el gobernante que quiso el pueblo, refiriéndose a López Obrador? Claudia fue
miembro del M19, es decir, para quienes no quieren 2 tazas, ahora el M19 ha dado 2 presidentes en América Latina, dijo en su momento Petro. Pero también, Ricardo, desde Europa hay otra reacción. Irene Montero, eurodiputada del Partido Podemos de España, de izquierda, escribió en su cuenta de X: un golpe de Estado se inicia en Colombia, la guerra sucia judicial rompe las reglas del Estado de Derecho para derribar a un gobierno colombiano, a un gobierno del pueblo, referencia de paz y de derechos humanos. Con ustedes, Petro Gustavo, hagamos que la democracia sea más fuerte que los reaccionarios, dijo Irene Montero desde Europa. Estás escuchando Blue Radio. La formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro está rompiendo el foro integral. A esto respondió el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, en Mañanas Blue. La Constitución y la ley es clara, en especial la ley 996, pero en complemento hay una reiterada jurisprudencia que, si me permites, muy resumidamente te la cito. La sentencia del Consejo de Estado del 6 de agosto del año 2024, la sentencia C-1153 de 2005 de la misma Corte Constitucional, para mencionar algunos, son complemento de que más allá de la Constitución y de la ley, nosotros ejercemos competencia. Y en ejercicio de esa competencia hemos actuado. En ejercicio de esa competencia se ha expedido en el día de ayer, aprobado por 7 votos contra 2, una decisión que establece apertura de cargos a la campaña presidencial, incluyendo a los responsables de acuerdo con la misma ley 996 del 2005, que es el candidato, el gerente, el tesorero y los auditores. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Mientras tanto, España y Portugal están sufriendo los coletazos de otro huracán, del huracán Kirk, que ya es borrasca, pero que deja consecuencias. No tan graves las consecuencias como las de Estados Unidos, pero evidentemente también está generando problemas aquí. 9 de la mañana, 37 minutos. A esta hora la información deportiva con Bancolombia en Mañanas Blue. En cuanto al vuelo de la pelota, a las circunstancias de la liviandad que hay en esa altura, donde la pelota vuela más rápido, y todo eso lo hemos tratado de ir adaptando en esta semana de trabajo, ¿no? Con lo que hemos podido. No es fácil, hay jugadores que todavía no lograron hacer un entrenamiento siquiera, porque llegaron ayer, pero bueno, estamos confiados, estamos trabajando desde la parte médica y física para atenuar esos efectos que pueden causar ahogo. Rueda de prensa en directo desde Cochabamba, Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. Darle mucha confianza al equipo, que es lo que tiene que prevalecer en el juego, ¿no? Pregunta ahora Juan Pablo Hernández. Profe, buenos días, John. Buenos días. Se ha hablado mucho pues de la preparación, de la preparación de lo que será el partido desde ese punto de vista. Pero ustedes, ¿cómo han asimilado, en el caso suyo, profe, todo lo que se ha jugado alrededor? Un ambiente hostil, entre comillas, lo ponemos. En el caso, por ejemplo, las declaraciones ayer del técnico boliviano que vuelve, dijo primero que Cochabamba no servía mucho, luego que hay que espiar a Colombia. Los jugadores que se habían tenido en cuenta para hacer de sparring se los quitaron al seleccionado colombiano. Todos estos efectos, ¿cómo los asimilan ustedes? Que no ha pasado, pues desde que yo estoy al lado de la selección nunca lo había visto. Y en el caso de Joner, la pelota, ustedes como los protagonistas, ¿cómo la han sentido, cómo la han asimilado? Bueno, creo que como el profe lo comentaba ahora, es un vuelo diferente. Creo que al momento de picar la pelota a veces no es de la misma forma que en otros lugares o como venimos acostumbrados, pero venimos trabajando estos días en eso, en tratar de... Es John Lucumí, el defensa central del servicio del Bologna de Italia. Son las reflexiones en torno a lo que acontece en la concentración de Colombia. Hablan de la pelota y en instantes escucharemos, sí, el tema de hostilidad que está rodeando a la selección nacional previo al juego. Mañana Colombia estará viajando a El Alto. Hoy tendrá su última jornada de entrenamiento ya con los 29 convocados. John Hader Durán se encuentra en concentración. Las circunstancias esas que mencionabas
son aisladas, nosotros estamos muy felices aquí en Cochabamba, la gente del pueblo nos ha recibido muy bien, agradecido al pueblo colombiano por el recibimiento y por el cariño. Y después, bueno, hay gente que quiere ganar a cualquier costo o que hace cosas que son indebidas. El preparador físico nuestro tuvo que venir 2 veces a Bolivia porque la primera vez que había acordado todo en una ciudad le cambiaron toda la logística, se le dieron vuelta al momento de tomar las decisiones que habían dicho que sí. Así que eso muestra un poco que de entrada ya nos quisieron complicar un poco, pero pensamos en el partido nada más. Ahí está, la ciudad de la que habla el técnico Néstor Lorenzo es Santa Cruz. Era inicialmente el lugar elegido para el campamento de Colombia. Todo lo cambiaron y por eso terminó concentrada en Cochabamba. Y a propósito, el más reciente episodio de hostilidad tiene como protagonista otra vez a un periodista boliviano, Juan Pastén, y su equipo, que le dieron con todo en las últimas horas a James Rodríguez. Por más que me digan, sí, pero es James y toda la historia. No, disculpame, ya lo noté cansado. Al alto llega muerto, Ya lo noté cansado. Sí, no. Cuando el hotel Cochabamba lo noté ya cansado. Hizo un gesto medio raro ahí como... Sí. Este camina igual que nosotros Pero este camina igual que nosotros los jubilados. Cuando lee las nalgas se nos van quedando cada vez más atrás, ¿no? Sí. Subió una gradita y ya se puso incómodo cuando subió una gradita. Veremos qué pasa mañana en la cancha Bolivia-Colombia desde las 2 de la tarde aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Hablamos de Copa Colombia. Atlético Bucaramanga dejó en la ruta a Millonarios. El juego de vuelta por octavos de final terminó empatado 1-1 y la serie se definió en serie de cobros desde el punto penalti. El Leopardo ya está en cuartos de final y el profe Dudamel valoriza lo bueno de su equipo en esta llave. Tenemos un plus, tenemos al mejor arquero de la liga. Sabíamos que en algún momento también por lo menos uno iba a atajar y atajó 2. Entonces eso te da mucha confianza. Me parece que el partido fue muy emotivo, como deben ser siempre estos partidos contra Millonarios. Bueno, la realidad en torno a este compromiso frente a Millonarios, al final victoria del Leopardo. Hoy las reclamaciones por el arbitraje de Norberto Ararad y las acciones polémicas. No hubo VAR y erró en 3 acciones capitales que pudieron significar penas máximas en favor de Millonarios. Lo cierto es que las llaves de cuartos de final ya quedaron armadas. América de Cali frente a Deportivo Cali. Boyacá Chicó se verá las caras con Independiente Medellín. Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Jaguares frente a Atlético Nacional. Pausa y hablamos de goleadoras colombianas por el mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. James has space to line up the cross. It's a good ball in, and it's a third goal for Chelsea. 7 minutes into the second half, and Ramírez gets on the score sheet. Sí, fue Ramírez, fue tremendo cabezazo de Mayra Ramírez, su primer gol en Champions femenina con el Chelsea, el tercero de las inglesas frente al Real Madrid de Linda Caicedo. Navarro entre líneas para Linda Caicedo, se le escapó el control a Linda Caicedo, de momento imprecisa la colombiana, por dentro para Lindsey Bronze, para que juegue la pelota Ángel Dale, la Linda Caicedo, es Caroline Guiar para Eva Navarro, pégalo, le cae a Linda, ¡gol! Y Linda también marcó, fue el 3-2 final. La crack colombiana puso cifras finales al duelo en Londres, pulso entre colombianas, goles y triunfo de las británicas. Novak Djokovic books his ticket to the quarterfinals. Fue hace algunas horas, así selló su paso a cuartos de final Novak Djokovic en el Rolex Shanghai Masters de tenis. El serbio superó en 2 sets corridos con parciales 6-3, 6-2 al ruso Roman Safiulin en solo 1 hora y 14 minutos para instalarse entre los 8 mejores del torneo, donde también tiene asiento el español Carlos Alcaraz, que eliminó al francés Gael Monfils con parciales 6-4 y 7-5. Con tenis cerramos la información deportiva, 9:44 a esta hora en Mañanas Blue. Para ser felices,
necesitamos tener buenas relaciones con los demás. De alguna manera la felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones. Esto implica que seamos capaces de darle la oportunidad a los otros de ser diferentes, de renovarse. Sí, no podemos etiquetar a los otros, ponerles una etiqueta y creer que ese concepto y creer que esa definición ya los marca para toda la vida. No, los seres humanos somos dinámicos. Los seres humanos tenemos la oportunidad de renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Hoy te invito a que le des oportunidades a los otros. Claro, oportunidades basadas en datos objetivos. Pero por favor, déjate sorprender por la bondad y por la capacidad de transformación que hay en los demás seres humanos. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente contraatacó, dijo que el CNE son 5 politiqueros pagos, infiltrados, captados por la oposición, y fue mucho más allá, porque dijo que, según su concepto, el Consejo Nacional Electoral está al margen de la ley. El presidente habló ayer en 2 ocasiones y también por Twitter, por la red social X, de lo que está ocurriendo en su caso. En la alocución de las 8 de la noche de este martes, el presidente intentó desestimar cada uno de los argumentos del Consejo Electoral para investigarlo a él, a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de su campaña, a la tesorera, a los 2 auditores y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Dijo el presidente que las donaciones de FECODE y la USO no fueron a él ni a su campaña, sino al partido político Colombia Humana, que los pagos a testigos electorales no son gastos de campaña, que todos los gastos de publicidad se reportaron, que los magistrados confundieron permisos de vuelo con vuelos que efectivamente se hicieron y que la celebración en el Movistar Arena no fue gasto de campaña porque fue el día después de que se acabaran las campañas, justamente el domingo 19 de junio. ¿Hay un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro por parte del Consejo Nacional Electoral? A esto respondió su presidente César Lorduy en Mañanas Blue. Para absolutamente nada. Valga la oportunidad de tu importante pregunta para precisar. Todos y cada uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tienen sino respeto por la institución de la presidencia. No tienen sino respeto por la figura del presidente de la República. Algunos tenemos más aprecios que otros, pero todos dentro del respeto que merece el presidente de la República. No puede haber un golpe de Estado cuando el Estado de Derecho es el que se le está dando cumplimiento. Nosotros estamos cumpliendo con la ley, con la Constitución, y solamente podría predicarse un golpe de Estado, cuando la actuación de alguien esté por fuera de ese marco jurídico. En este caso no lo estamos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El secretariado de las FARC quiere una sola sentencia por sus crímenes y por eso está renunciando a su presunción de inocencia. El ofrecimiento llega después de casi 8 años de la firma del acuerdo de paz, que está firmado este documento por 7 exjefes de la guerrilla, entre ellos el que fue su último máximo comandante, alias Timochenko. Lo que piden es ser declarados máximos responsables de todos los hechos ocurridos durante. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:48, siguen las reacciones políticas a la decisión del Consejo Electoral de abrir pliego de cargos al presidente Petro y a su campaña por posible violación de topes en 2022. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Y es que la mayoría de partidos políticos han señalado que las apreciaciones del presidente de la República de convocar a la movilización popular, por lo que él llama un golpe de Estado, son infundadas, ya que el Consejo Nacional Electoral a lo sumo que podría emitir es una sanción tipo multa contra el presidente de la República. La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Bleleskaf. Resulta contradictorio que el gobierno nacional busque convocar un gran acuerdo nacional cuando al mismo tiempo desacredita y descalifica las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con ataques personales a sus magistrados y no con argumentos jurídicos. Por su parte, a través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló
que el único caso de impunidad frente a las elecciones es el caso de Santos Odebrecht y que todas sus actuaciones estuvieron ajustadas a la ley con una financiación austera identificable por parte de las autoridades. Sin embargo, desde el Pacto Histórico sienten que este tipo de acciones del Consejo Electoral siguen alimentando el golpe de Estado, a tal punto que incluso el representante Eduard Sarmiento dice que habría que empezar a considerar la idea de Isabel Zuleta de promover el acto legislativo que pide la reelección. Las comunidades afro que están en la Universidad Nacional y que hoy marchan a la Plaza de Bolívar se suman a las manifestaciones en respaldo al presidente Gustavo Petro. Felipe García. Hola Ricardo, sí señora, a esta hora continúan llegando personas aquí a las instalaciones de la Universidad Nacional con elementos como ollas, cobijas y maletas para acampar, ya que según manifiestan van a protestar hoy en lo que manifestaron ser la gran convocatoria, la gran movilización del pueblo negro afrocolombiano palenquero y raizal. Es una manifestación, Ricardo, que va a salir aproximadamente a las 10 de la mañana, que es el punto de encuentro aquí en la ciudad universitaria en la estación de Transmilenio, y van a llegar hasta la Plaza de Bolívar aproximadamente a las 12 del mediodía. Esto dijeron algunos de ellos. Las necesidades básicas insatisfechas la estamos viviendo en lo rural y lo urbano, porque las violencias se están padeciendo en lo rural y en lo urbano, porque las problemáticas que tenemos son comunes. La movilización es nacional. Estas comunidades afrodescendientes llegaron desde anoche desde varias regiones del país en varios buses blancos, se instalaron aquí, incluso se quedaron a dormir en carpas y lo que dicen es que se van a quedar hasta pasado mañana una vez se pase la manifestación. También hay marchas, está bloqueada la carrera 13 con calle 32 frente al Ministerio de Salud. Protestan los pacientes de enfermedades raras y huérfanas porque no hay medicamentos para tratarlos. Jessica Gutiérrez. Ricardo, buenos días. Pues ministerio y libere los recursos, lo que están gritando aproximadamente 50 personas que han bloqueado el paso vehicular frente al Ministerio de Salud ubicado en la carrera 13 con número 32 en Teusaquillo. Pues estos padres acompañados de sus hijos que padecen enfermedades huérfanas y raras se manifiestan porque no pueden soportar más meses de desabastecimiento de medicamentos. Aseguran que la espera ha costado la vida de sus hijos, como el del caso de Luis Lara, quien recibió el tratamiento el mismo día del velorio de su hijo. Mi hijo necesitaba un tratamiento, el tratamiento llegó a los 7 meses, el día del funeral de mi hijo llegó los medicamentos. Es que son muérganos, ¿cómo puede ser posible que esperar tanto tiempo para llegar los tratamientos y mi único hijo fallece por esta situación? También hay madres de la tercera edad que vienen con sus hijos discapacitados. Entre lágrimas le piden al Ministerio de Salud que les dé una solución pronta. Ante esto habla Carmen Calisto. Hasta ahora dice que va a poner mesas de diálogo. ¿Cuáles mesas de diálogo? Nosotros necesitamos son los medicamentos. Hace más de un mes que a mi hija no le ponen el medicamento porque no está. Pues ante esta situación, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, se acercó a dialogar con los manifestantes, incluyendo una de las madres que perdió a su hijo recientemente. Sin embargo, el viceministro no ofreció soluciones inmediatas, por lo que los manifestantes han decidido permanecer en el lugar hasta que se les garantice la entrega de los medicamentos. 9:53, acaban de hablar los jefes de las extintas FARC explicando su petición a la JEP, acogiéndose a el derecho a renunciar a su presunción de inocencia y pidiendo una sentencia unificada aceptando los delitos que hasta ahora les han endilgado. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. Como usted lo mencionaba, luego de que se conociera a través de un documento que el exsecretario de las FARC renunciará a la presunción de inocencia y además aceptará su responsabilidad ante la JEP, en una rueda de prensa esta mañana el senador precisamente Julián Gallo aseguró que esta aceptación será solo sobre los delitos que ya han sido imputados y no se comprometen con los nuevos crímenes que se les puedan impugnar en un futuro. Afirma que es muy difícil extender un cheque en blanco a la JEP sin conocer cuáles serían los delitos por los que se le podrían impugnar nuevas imputaciones. Además, recalca que propone que para llegar a una única sentencia tienen que hacer una sola resolución de conclusiones, porque si se sigue caso a caso va a ser imposible. Insiste Ricardo en que el camino que escogió la JEP es el equivocado. 9:54 minutos, Carolina, gracias. Senador Julián Gallo, buenos días. Muy buenos días y un saludo para toda la mesa y para la audiencia de Blue Radio. Senador Gallo, esto incluye esta carta que ustedes le envían a la JEP en los últimos días, que reconocerían, por ejemplo, los delitos vinculados con esclavitud.
No, mire, nosotros lo que estamos diciendo aquí es que todos los delitos, todos los graves delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, frente a los cuales ya se nos han, formulado cargos y sobre los cuales nosotros hemos reconocido responsabilidad y hemos dicho, asumimos como último secretariado que fuimos esa responsabilidad política de todo lo que sucedió. La JEP debe agruparlos en un solo macrocaso, porque si siguen en el 1 a 1 va a ser imposible de cerrar. Estábamos dando la siguiente cifra, mire. Este es un dato que nos dio ayer a través de los abogados la fiscal general, y nos dice que en la seccional de derechos humanos la fiscalía tiene más de 4.100 casos de imputaciones fueron estructuras y integrantes de la FARC. Y en Justicia y Paz, esta cifra yo creo que nadie en el país la conocía, hay 94.000 carpetas, 94.000. Si sumamos esas dos cifras nos da 97.000. Esos expedientes tienen que ser trasladados a la JEP, es algo que también estamos pidiendo. Si hiciéramos un ejercicio de suponer que diariamente se resolviera un caso de esos, que es materialmente imposible, estamos hablando de alrededor de 295 años para salir solo de esos casos. Entonces lo que le estamos diciendo a la JEP es, ese no es el camino, no es el caso a caso. Otra cifra, el mismo presidente de la JEP habló de 400.000 víctimas acreditadas. Suponiendo que de esas 400.000, 200.000 sean víctimas de FARC, y resolviéramos las solicitudes de esas víctimas a razón de 10 por día, lo cual es imposible, tardaríamos 109 años. Entonces, ese camino del caso a caso, de tratar de buscar nuevos macrocasos, es imposible. Va a terminar la JEP, termina su periodo, y no va a ser capaz de producir una sola resolución de conclusiones, lo cual nos parece sumamente grave porque las víctimas se van a sentir burladas. Sí. Y nosotros formamos un acuerdo, nosotros fuimos los que propusimos esa jurisdicción. Senador Gallo, permítame insistirle, queda clara la idea y el espíritu de esta comunicación, pero permítame, yo le insisto, porque seguramente no hay claridad sobre algunos delitos que la JEP ha empezado a investigar, crímenes graves, después de las imputaciones o al menos después de que hay unos macrocasos abiertos. Y hay un caso que a ustedes les ha molestado porque ustedes consideran que no lo cometieron, y es el delito de esclavitud, que es un delito de la mayor gravedad en el marco del conflicto. ¿Ese delito, la esclavitud, queda incluida dentro de lo que ustedes reconocen o eso no está incluido? No, por eso estamos diciendo nosotros que es en los que nosotros ya hemos reconocido responsabilidad. Nosotros, frente al caso de la esclavitud, dijimos, no aceptamos ese cargo, y por eso estamos diciendo, frente a los cuales hemos dado verdad y frente a los cuales hemos asumido responsabilidad. Los secuestros, por ejemplo, sí lo reconocen plenos, todos. Por supuesto, nosotros en el macrocaso del secuestro reconocimos no solamente el secuestro, sino por lo menos 11 delitos más, todos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sí, senador Gallo, pero para ser claros con las víctimas, yo estoy segura que ustedes antes de escribir esa carta se reunieron, quienes firman los 7 integrantes, exintegrantes del secretariado de las FARC, e hicieron una lista de los casos que van a reconocer. Si usted pudiera, por favor, hacer un listado, por ejemplo, la masacre de Bojayá, el secuestro de dirigentes políticos, el atentado al Club El Nogal, ¿cuáles son esos casos puntuales que están ustedes o hechos puntuales dispuestos a aceptar en la JEP? No, es que repito, es que la JEP no puede seguir investigando caso a caso, eso es imposible. Entonces ahí, si se ponen a buscar un caso a caso, como los ejemplos que tú pones, del caso del Nogal, que el secuestro de los diputados, que no estamos hablando de eso, esa justicia no es para eso. Por eso le doy cifras, digamos, si resolviéramos caso a caso de 200.000 víctimas, de las 400.000 acreditadas, en la JEP, resolviendo 10 casos por día, estaríamos hablando de 129 años. Y en el caso de los expedientes que tiene la Fiscalía nos demoraríamos 265 años. Entiendo, no se trata, digamos, la metodología. Yo entiendo, pero aquí hay unos derechos de las víctimas. Diciendo, permítame, termino la idea. Sí, señor. Es que el error que queremos señalar es precisamente ese, que la metodología de ese tipo de justicia no es el caso a caso. Son
los tipos de conductas y comportamientos, las políticas que se constituyeron en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero, no es el caso. Claro, pero ahí entonces yo le pregunto por los derechos de las víctimas. Al final las víctimas son y deben ser el centro del sistema de justicia, verdad y reparación y no repetición. Si no se individualizan al menos los casos más graves, ¿cómo va a haber verdad y cómo va a haber reparación? Entonces, lo que ustedes plantean, senador Lozada, es simplemente un genérico, decir, no, nosotros reconocemos que secuestramos, nosotros reconocemos que cometimos masacres, nosotros reconocemos que cometimos otro tipo de delitos, ¿y en dónde queda entonces el resarcimiento a las víctimas directas que ustedes causaron con sus crímenes? Sí, a ver, yo le quiero insistir en esto para que se entienda, digamos. Si se sigue insistiendo, lo más fácil para nosotros, desde el punto de vista personal, sería permitir que la gente siga por ese camino y interponer recursos de ley a los cuales tenemos derecho y seguir prolongando esto. Y lo voy a decir, lo voy a poner en términos personales, no es lo mejor, pero lo voy a poner en términos personales. Yo tengo ya 63 años. La JEP con recursos se pudiera